en el libro de Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Y a medida que usted lo va encontrando, se va colocando de pie en reverencia a nuestro Señor. Proverbios capítulo 13. Daremos lectura hasta el versículo 25, amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlón no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al impío. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén y amén. Señor, le damos gracias en esta hora por estar delante de su presencia, Señor. Gracias por estar delante de su palabra, Señor mío. Porque vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque vive Jehová en cuya presencia nos deleitamos, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por estar delante de usted, Señor de la gloria. Le pido en esta hora que pueda usar mi vida, Señor de la gloria, con autoridad, Señor, con sabiduría, Señor de la gloria, con entendimiento, Señor mío, para poder exhortarle a su pueblo, Señor, esta bendita y poderosa palabra, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, porque usted, Señor, ha de hablar en esta hora, Señor de la gloria. Porque, Señor, aún no está nuestra palabra en la boca, Señor mío, y usted ya la sabe toda, Señor. Le damos gracias, Señor mío, y le dejamos esta oración en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Proverbios 13 va a llevar por título la enseñanza del sabio, porque este Proverbios 13 nos habla de la sabiduría, de cómo Salomón actuaba con sabiduría. Amén. Y cómo nosotros conocemos la sabiduría, cómo nosotros podemos hacer ver la sabiduría en nuestras vidas, cómo nosotros podemos actuar con sabiduría, tomar las decisiones con sabiduría. Aquí en este proverbio nos explica y nos da un montón de enseñanzas desde el capítulo 1 hasta el versículo 25. Amén. Nosotros en esta hora vamos a hablar el tema de la sabiduría, de cómo puede ser aplicada en nuestra vida y cómo nosotros los creyentes podemos aplicarla diariamente en nuestra vida, o cómo podemos seguir al Señor nosotros o este camino del Evangelio con sabiduría, tomando las decisiones correctas, siguiendo el camino verdadero del Evangelio, el camino de justicia y el honrar a Dios. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como lo explica en el Proverbios 1:7. Y nosotros, la sabiduría, como decía Salomón en el versículo 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha. Nosotros debemos escuchar la corrección, debemos escuchar cuando nosotros estamos haciendo algo mal y vienen y nos corrigen, porque nosotros debemos aceptar la corrección, porque eso nos da crecimiento, porque aceptar la corrección trae crecimiento a nuestra vida. Pero el no acatar esa corrección nos estanca. Somos soberbios porque no queremos aceptar lo que estamos haciendo mal. Pero por eso el Señor nos enseña mediante su palabra que debemos aceptar la corrección para poder ser sabios, para poder caminar con libertad, para poder caminar con justicia y delante de la verdad. Amén. ¿Alguna vez usted ha hecho algo que a lo mejor después se arrepiente? O a lo mejor usted alguna vez lo han corregido, le han dado un consejo y usted no toma ese consejo.
O a lo mejor alguna vez usted le han llamado la atención, pero usted no ha querido acatar esa corrección que lo llaman. Pero después vienen las malas decisiones. Después vienen los malos resultados de no poder acatar esa corrección que se nos presentaba en nuestra vida. Porque muchas veces para nosotros que nos vaya bien o tengamos unas buenas decisiones que podamos tomar y no nos arrepintamos después, es aceptar los consejos. El consejo de aquel hombre o de aquella mujer que lleva más años de experiencia, o de aquel varón o de aquella mujer que tal vez algún día también ellos tomaron una mala decisión y después vino consecuencias para su vida. Y cuando ven que nosotros estamos en esa misma instancia que ellos tal vez en algún momento estuvieron, y nos dicen y nos dan un consejo, pero nosotros tal vez por nuestra ceguedad o por nuestra soberbia no queremos acatar ese consejo, y después vienen las malas decisiones y después vienen las malas consecuencias y nos quejamos por no querer aceptar esa corrección, por no querer aceptar ese consejo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la enseñanza nos trae crecimiento para nuestra vida, porque la enseñanza es lo que nosotros debemos acatar de aquellos que llevan más camino en este evangelio y en todo ámbito de la vida, de todos aquellos que van un paso adelante de nosotros y que no quieren que cometamos los mismos errores que tal vez a lo mejor un día ellos cometieron. Amén. Que no podamos tropezar con la piedra que ellos tropezaron. Por eso Salomón nos explica en este libro de los Proverbios su cuán inmensa sabiduría que él tenía. Amén. Y cuando vemos a lo largo de la Biblia, varios hombres de Dios actuaron con sabiduría. Lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de cómo José un día actuó con sabiduría cuando vino las plagas y vinieron la hambruna al país de Egipto. Pero José actuó con sabiduría para poder guardar a su pueblo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Nosotros debemos cuidar nuestras palabras también, hablar con prudencia y no hablar con rapidez cuando nosotros estamos enojados o cuando la ira viene a nuestra vida. Cuando hay enojo en nuestra vida debemos cuidar nuestras palabras, porque cuando nosotros estamos enojados hay palabras que salen de nuestra boca que nosotros no queremos decir y después pedimos perdón y después nos damos cuenta de que esas palabras hirieron a nuestro prójimo o a la persona que tenemos al lado. Debemos guardar nuestra boca con prudencia, porque esa es la sabiduría. Hay un dicho que dice que el conocimiento versus la sabiduría. A lo mejor uno puede saber mucho, puede tener mucho conocimiento, pero si no usa ese conocimiento con sabiduría, es necio. Es necio porque no hace las cosas de ese conocimiento con sabiduría. Amén. Que el Señor nos ayude. Hay algo que dice también: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Amén. Hay muchos que pretenden tener grandes cosas de Dios, que pretenden tener muchos dones o ser íntegros delante de la presencia del Señor, pero por dentro no tienen nada. Por dentro el Espíritu del Señor ya se ha apartado de ellos, porque son soberbios, porque por dentro están llenos de lepra, porque son sepulcros blanqueados. Muchos de nosotros a lo mejor una vez estuvimos en esa condición, creyendo que las sabíamos todas, creyendo que éramos sabios, pero éramos sabios en nuestra propia opinión. Ahí era cuando el Señor nos miraba de lejos. Hay que ser más humildes, hay que actuar con sabiduría, hay que trabajar con esfuerzo, trabajar honradamente para alcanzar el esfuerzo, porque las riquezas algún día espirituales o tal vez los bienes materiales que tengamos los vamos a valorar más, valoraremos más que lo que viene fácil y lo que es engañoso, porque lo que se trabaja y se construye con esfuerzo es más valioso para nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Palabra del Señor que viene a nuestra vida, porque también dice en este libro y nos enseña en el capítulo 13 también las amistades que nos rodean. Hay un versículo que nos alcanzamos a leer y dice que el que anda con sabios, sabio será. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tenemos que ver con qué persona nosotros nos rodeamos o el entorno en que nosotros estamos rodeados. Si andamos con sabios, seremos sabios. Pero si nos juntamos con gente que miente o con gente que hace otras cosas,
nos vamos a meter ahí en su círculo. Que el Señor nos ayude y que el Señor reprenda al diablo, porque muchas veces viene la tentación y otros o los mismos que están a nuestro lado nos incitan a hacer cosas que nosotros queremos o nos incitan a hablar mal de otros. Que el Señor nos ayude y nos ayude a juntarnos con gente sabia, a andar con gente sabia y a andar delante de su presencia, a andar delante de Él con la justicia y con la verdad por delante. Rodearnos de aquellos que viven la palabra del Señor, con aquellos que guardan la palabra del Señor, no con aquellos que dicen ser evangélicos o aquellos que dicen ir a la iglesia o tener mucha presencia de Dios, pero andan tomando cerveza cero, o andan hablando del resto, o andan mirando a las mujeres, o andan hablando y cagüineando por ahí. Que el Señor nos ayude y el Señor nos ayude a guardarnos de esas personas, de los falsos maestros, de los falsos evangélicos, de los evangélicos de cartón. Porque el verdadero evangélico, el verdadero cristiano se pone los pantalones, y a pesar de que sea duro el camino, a pesar de que muchos nos critiquen, hay que ponerse los pantalones y caminar conforme a la voluntad del Señor. Porque hay muchos que creen que por sus capacidades lo hacen bien. Hay muchos que creen que por sus capacidades hacen las cosas de todas formas, que se las saben todas. Pero los que esperamos en Jehová y los que esperamos en que se haga la voluntad del Señor, permaneceremos para siempre. Permaneceremos y el Señor nos aguardará. Porque los que esperan en Él, todas las cosas nos ayudarán a bien. Los que en Él esperan recibirán nuevas fuerzas. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. La enseñanza del sabio es manantial de vida para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento, para tener la humildad suficiente de poder servir al Maestro. Y si el Señor nos da algo, si el Señor por algún motivo nos pone por cabeza o nos da algún cargo o derrama su unción sobre nosotros, no señorearlos, porque el Señor ha sido humilde y el mayor servidor de todos, el mayor de todos ha venido a servir. ¿Y por qué nosotros nos vamos a señorear con el resto? Si el mayor de todos vino a servir, nosotros tenemos que estar aquí para servir al resto, para servir a nuestro hermano, para servir al que está al lado nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Hay una introducción en esta Biblia que dice: Salomón nos habla del gran valor que tienen las enseñanzas del sabio para nuestra vida. Y dice: la función principal del sabio es conducir a la persona por el buen camino de la justicia. Amén. Que el Señor nos ayude a conducir a las personas por el camino de la verdad y el buen camino de la justicia. Como nosotros, si viene alguien por esa puerta y nosotros no somos sabios o creemos que estamos bien delante del Señor, pero en realidad no es así, le vamos a decir: estimado amigo, estimado hermano, tienes que caminar de esta forma, tienes que hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Y cómo Él va a recibir consejos si Él nos ve a nosotros, que allá afuera somos otras personas? Si allá afuera actuamos diferente, que el Señor nos ayude. ¿Cómo esa persona va a querer agarrar de ejemplo como nosotros? Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que ser imitadores de Él, porque Él nos enseña mediante su palabra, porque Él nos dice y nos enseña que debemos amar a Él por sobre todas las cosas, incluso de los que está al lado, del que está al lado nuestro, de nuestros hijos, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Ayer lo explicaba muy bien nuestra hermana Leti en el devocional. Y en Mateo 10:37 dice: el que aborrece o el que ama a su padre o madre o hijo o hermano más que a mí no es digno de mí. Por eso nosotros, para ser dignos de Él, tenemos que ponerle a Él por sobre todas las cosas, por sobre todo. Por eso el Señor nos ayuda a seguir caminando y podamos ser prosperados en este camino. Y no me refiero, cuando uno dice prosperado, no me refiero a lo material, no me refiero a las grandes riquezas que podamos tener, sino a esa prosperación espiritual que el Señor nos da, al crecimiento que el Señor nos da, a esa fortaleza que viene dentro de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de ser mentirosos, porque nosotros podemos mentir. Nosotros, como decía Pablo, tenemos libre albedrío, pero no todo nos conviene. Podemos mentir, podemos engañar, podemos maltratar al que tenemos al lado, podemos ser los mentirosos más grandes, podemos hacer todas las cosas que queramos, pero lo que no podemos hacer
es entrar en el reino de los cielos si somos así. Lo que no podemos hacer es seguir al Maestro si hacemos todas estas cosas. Yo anhelo poder ver al Maestro algún día. Anhelo poder ver su rostro, poder tocar sus manos, poder besar sus pies y poder escuchar lo que Él me diga. Si es que le soy fiel aquí, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso debemos actuar con sabiduría en este camino. No solamente cuando venimos a la iglesia o cuando nos toca predicar, sino la sabiduría diariamente en nuestra vida, con las decisiones que nosotros tomamos diariamente. Podemos tomar decisiones equivocadas o podemos decidir tomar las decisiones correctas, actuando con sabiduría, para que después no venga el lamento y no venga el llanto. También esto nos sirve para aprender de los errores, para aprender de aquello que cometemos un día y decimos, eso no nos llevó por buen camino, pero si tomamos la decisión correcta, llegaremos. Si tomamos la decisión correcta, seremos prosperados, porque el Señor prospera nuestro camino. Si nosotros somos diligentes, como dice su bendita palabra, hay que ser diligente en la obra del Señor, hay que ser diligente en las cosas de Él, en los negocios de Él, para poder llegar a estar con Él, porque el alma del perezoso desea y nada alcanza. Muchos tal vez desearán grandes cosas, tal vez muchos desearán lugares, posiciones de honra, desearán estar al frente, pero si no se esfuerzan, si no trabajan con esfuerzo, si no trabajan por alcanzar ello, ¿cómo van a querer estar en ese lugar? Pero hay unos que se esfuerzan en silencio, hay unos que trabajan para el Señor en silencio, y la palabra dice que el que se humilla en silencio será recompensado en público. Esa es la mayor honra del Señor que nos ha dado. La mayor honra es poder servirle. El mayor título es poder ser hijos de Él. La mayor servicio que nosotros debemos tener es alabar al Señor con pasión. Es alabar al Señor y seguirle con toda verdad y con toda justicia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga meditar en su palabra, porque muchas veces estamos delante de su palabra pero no la entendemos. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento, sabiduría, porque Él nos da desde el cielo. Él nos da eso que nosotros necesitamos, porque antes de pedirlo Él ya conoce lo que nosotros tenemos necesidad. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a tomar decisiones con paciencia y no con imprudencia, no con rapidez, porque muchas veces queremos algo tan rápido y no lo alcanzamos, no lo logramos, porque vamos tan rápido que tropezamos, porque vamos tan rápido que se nos olvida que en el obstáculo que en el camino hay obstáculos. Se nos olvida que al ir tan rápido vamos tan mirados al frente que no podemos ver lo que hay al frente de nuestros ojos, porque nuestra vista es limitada. Muchas veces podemos ver lo que hay en el cerro de al frente, pero no podemos ver lo que hay más allá. Por eso debemos ir con paciencia, con la paciencia que el Señor nos da. Debemos ir con la paciencia que el Señor nos aguarda, porque Él ha sido paciente con nosotros. Cuando usted se ha equivocado, el Señor ha sido paciente con usted. Cuando el Señor ha dado esa paciencia que nosotros necesitamos, porque si no ya hubiéramos estado perdidos hace rato, o si no hace rato ya hubiéramos perecido. Pero la misericordia del Señor nos aguarda con paciencia y con mucho amor. Que el Señor nos pueda ayudar siempre, que el Señor nos pueda siempre instruir mediante su palabra, mediante las correcciones de los sabios. Y qué más sabiduría que su palabra, qué más sabiduría que los libros de Salomón, el hombre más sabio de todos, el hombre que pidió sabiduría en vez de muchas riquezas. Pero al pedir sabiduría también el Señor le añadió riquezas y le añadió bienes, porque Salomón pidió bien. Tenemos que pedir bien en las cosas del Señor. Tenemos que pedir bien, mis queridos hermanos. Nosotros debemos cuidar nuestro testimonio, debemos cuidar lo que hacemos, lo que nosotros hacemos aquí, también debemos hacerlo allá afuera. Si alabamos al Señor aquí, allá afuera también, y no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que avergonzarnos de esto que el Señor nos ha dado, porque esto es poderoso, esto es bendito delante del Señor, porque Él lo que entrega, lo multiplica. Como dice su parábola, cuando hablaba Jesús y decía que un Señor le había dado unos talentos a sus siervos,
pero uno de ellos fue y los enterró y los otros lo multiplicaron. Si el Señor le ha entregado algo a usted, multiplíquelos, multiplique los talentos que el Señor le ha dado. Adórele con más pasión, predique con más pasión, escudriñe sus escrituras, porque en Él podemos conocerle. Entonces, la sabiduría se entiende como vivir de acuerdo con el temor de Jehová. La sabiduría se comprende vivir con lo correcto, con temor de Dios y con buen juicio en nuestras vidas, con la palabra. La sabiduría versus el conocimiento. Podemos saber mucho, pero podemos hacer las cosas mal y no tener sabiduría. O podemos hacer las cosas bien, tener harto conocimiento y aplicar esa sabiduría para esos conocimientos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos pueda seguir dando palabra, que el Señor nos pueda seguir hablando a nuestra vida, que el Señor pueda seguir usando nuestra vida, pueda seguir dando el crecimiento que nos ha dado a cada uno. Pero para eso hay que permanecer, para eso hay que esforzarse, para eso hay que trabajar. Como decía, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Nosotros tenemos que ser diligentes en la obra del Señor, venir, participar en todo, y si no sabemos, pedirle al Señor, porque el Señor más temprano que tarde, el Señor le mira y el Señor dice: este siervo, esta sierva me ha servido, este siervo me ha servido fielmente. Aquí, toma, te entregaré esto, te entregaré estos talentos, estas bendiciones, pero tenemos que usarlas bien. Tenemos que tener en nuestras manos la sabiduría para poder aplicarlas en esta vida cotidiana. Que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda bendecir cada día. Que el Señor nos ayude y nos enseñe todos los días a caminar con sabiduría. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que después decimos: ¿por qué estamos en esta situación? Y el Señor ya nos ha hablado, el Señor nos aguarda. Por eso el Señor nos habla antes de tiempo y después de tiempo. El Señor nos entrega su palabra para poder meditar en ella. Pero nosotros, para poder ser prosperados, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que escudriñar sus escrituras. No tenemos que apartar nuestra boca de este libro de la ley, como se le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. No tenemos que apartar nuestra boca de este libro, porque en él encontramos todas las cosas. Meditar en él de día y de noche, en cualquier momento. Dejar el teléfono de lado, las distracciones de lado, para poder ganar crecimiento en su palabra, para poder estar delante de él. Porque muchas veces podemos ir a la iglesia o podemos hacer cualquier cosa, pero estamos vacíos de Dios. Es porque nuestras cosas y nuestros pensamientos y nuestra voluntad está lejos de la voluntad que el Señor quiere. Por eso andamos mal, por eso buscamos y andamos de iglesia en iglesia, y muchas veces no encontramos lo que queremos. Es porque debemos dejar de enfocarnos en las cosas que nosotros queremos y enfocarnos en las cosas que el Señor quiere. Debemos enfocarlos en las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida, en la paz que el Señor nos ha dado, en la palabra que Dios nos quiere hablar en esta hora. Por eso usted, hermano, agárrese de esta palabra, tome esta confianza, recibamos esta palabra, esta sabiduría que el Señor nos da. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos libre de ser unos mentirosos, unos engañosos, y de andar delante de Él, y de andar delante de su presencia creyendo que estamos bien cuando en la casa o afuera somos otros. Esto es para aquellos que creen, esto es para aquellos que deciden cargar con la cruz todos los días y seguir al Maestro. Es para aquellos que deciden soportar las aflicciones, soportar las pruebas, soportar todo aquello que viene sobre nuestras vidas, soportar la tormenta, soportar aquellas aguas recias, soportar todo aquello que muchas veces creemos que son perjudiciales para nuestra vida. Pero esa tormenta trae bendición para nuestra vida, pero ese desierto trae crecimiento para nuestro espíritu, pero esa tormenta, todas esas aflicciones traen fortaleza para nosotros. Y cuando nosotros estamos más en esa situación, el Señor se fortalece. En nuestra debilidad el Señor se hace fuerte y nos da la fuerza para poder levantarnos
Y si usted ha atravesado esa situación o se encuentra atravesando algo similar el día de hoy, tómese de la palabra del Señor, recobre nuevas fuerzas y siga adelante, porque mucho camino nos resta. Nadie dijo que esto sería fácil. Nadie dijo que esto sería fácil. Nadie dijo que esto estaría servido en bandeja. Nadie dijo que tendríamos que seguir un sendero de puras flores. No, no, no. Jesús no dijo eso. Nosotros debemos cargar nuestra cruz todos los días. Debemos dejar todo atrás, incluso nuestra propia familia, para poder servirle a Él, para poder ir donde Él nos mande, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y si usted pide, recibe. Usted tiene que creer al pedir. Tiene que pedir para que eso sea recibido, para que el Señor nos dé eso que nosotros pedimos. Pero ojo, pida bien, porque muchas veces pedimos y pedimos mal. Pedimos cosas que ni siquiera nos van a ayudar. Pedimos cosas que ni siquiera serán de crecimiento para nuestra vida. Pedimos cosas que tal vez esas cosas nos van a alejar de la voluntad de Dios. Por eso no recibimos esas cosas. Y si pedís mal, dice la palabra, debemos pedir bien, debemos pedir con sabiduría, debemos pedir las cosas que nos acerquen más a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a soportar toda cosa para poder seguir delante de su presencia. Amén. Querido hermano, Dios le bendiga. Dios le siga ayudando en este caminar, a pesar de lo difícil que sea. El Señor le ayude. A pesar de que en la casa haya contienda, el Señor le ayude. A pesar de que no veamos resultados, que el Señor le ayude. Fortalézcase. A pesar de que no veamos la respuesta que nosotros estamos esperando, siga creyendo en el Señor, siga creyendo en Jesús, siga tomándose de su palabra y de las promesas que Él nos ha hecho. Y si usted no ve crecimiento, o si usted no ve cosas que desearía ver, no se desespere. Aguarde en el Señor, tenga paciencia y espere en Él, porque más temprano que tarde las promesas que Él hizo vendrán a nuestra vida, porque Él no es hombre para mentir. Y si usted desea alcanzar algo, trabaje por ello. Si usted desea ese crecimiento, desea ser prosperado, esfuércese. No cree que todo lo va a recibir en bandeja, no. Esfuércese, trabaje, sea diligente para alcanzar eso que desea alcanzar. Trabaje todos los días y vea cómo lo puede hacer mejor para que pueda lograr alcanzar eso. Y con la ayuda del Señor todo es posible. Con la ayuda del Señor todo lo podemos lograr. Pero cosas que nos ayuden a bien, no cosas que nos vayan a apartar del Señor. Porque creemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, pero como Saúl, que seguía ganando guerras, que seguía siendo el rey, pero el Espíritu ya se había apartado de él. Que no nos pase eso, mis queridos hermanos. Sigamos siendo humildes. Que en nuestro corazón siga habiendo espíritu de humildad siempre. Ser humilde como el Señor lo fue. Y no tener ese espíritu de grandezas que muchos tienen. Que muchos tienen hoy en día, que muchos cristianos tienen hoy en día. Que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de que se engruese nuestro corazón, sino que crezca nuestro espíritu para poder alabarle aún más a Él, con más pasión y con más trabajo. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Tómese de esta palabra, sea sabio en sus decisiones, sea sabio en las cosas que usted desea emprender, sea sabio en las cosas del Señor, sea sabio en lo que usted pide, sea sabio en lo que usted tiene en sus manos. Si desea multiplicar eso, o si desea hacer cosas con esas bendiciones que usted tiene y desecharlas y después le falta. Amén. Seamos sabios en todo lo que el Señor nos dé y en que todo el Señor nos empreste. Amén. Nos vamos a colocar en pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra ya realizada. Señor, le damos gracias, Señor, por estar delante de su presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por hablarnos mediante su palabra, Señor mío. Esta sabiduría tan grande, Señor mío, que usted le entregó a Salomón, dénosla también, Señor, a nosotros, Señor, a sus hijos, Señor. Aquellos que se trabajan, Señor, y se esfuerzan, Señor de la gloria, por estar aquí, Señor, el día de hoy en su obra, Señor mío. Que si alguno, Señor, buscaba respuestas, Señor mío, que esta sea la respuesta, Señor, que usted tiene para su vida, Señor mío.
que acepte la corrección, Señor de la gloria, que acepte, Padre celestial, lo que usted, Señor mío, tiene preparado para nuestras vidas, Señor mío, que aceptemos, Señor, su voluntad, Señor mío.